Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de salud natural. El astragalus es una planta cuya raíz es reconocida por aportar increíbles efectos medicinales. Descubre con nosotros todos los beneficios que nos aporta el astragalus y si te quedas hasta el final te compartiré algunas simples infusiones que puedes hacer en casa. ¿Te interesa? No debes de ver este video hasta el final, así que quédate con nosotros. El astrágalo o astragalus es una planta medicinal perenne nativa de Mongolia y China que pertenece a la familia de los guisantes, cuyo nombre científico es Astragalus membranaceus. El astrágalo es un arbusto perenne de hasta 50 centímetros de alto, muy ramificado y con flores amarillas. Crece sobre suelos arenosos en valles montañosos y riberas fluviales. Florece en agosto y en otoño se recolectan sus raíces. Las partes que se emplean para preparar remedios es el rizoma o tallo subterráneo. El astrágalo se ha utilizado en la medicina tradicional china durante siglos. Su principal uso ha sido para estimular el sistema inmunológico del cuerpo, pero por sus potentes propiedades medicinales se utiliza para tratar un montón de dolencias y enfermedades. No olvides dejarnos un comentario. Siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Propiedades medicinales del astrágalo. Esta planta medicinal posee flavonoides, saponinas, aminoácidos, polisacáridos, inmunoestimulantes, oligoelementos y triterpenos. Sus raíces tienen minerales como el calcio, hierro, magnesio, zinc o potasio. Esta planta medicinal tiene actividad antibacteriana, antiviral, antiinflamatorio, analgésico, expectorante, antioxidante, diurética, vasodilatadora, cicatrizante, antidiabética, hipotensora, inmunoestimulante y antitumoral. ¿Cómo tomar el astrágalo? Para aplicaciones medicinales se encuentra la raíz de astrágalo en el mercado en forma de polvo, en cápsulas o en tintura o extracto líquido, y casi todas están basadas en la raíz. Se recomienda o bien comprar la raíz pura y hacerla en infusión o bien apostar por la comodidad de las cápsulas. La dosis siempre dependerá del formato que decidas y debes seguir las indicaciones del fabricante y en caso de duda consultar con tu médico. Haz una infusión con una bolsa de astrágalo como lo harías con cualquier té o bien hierve a fuego lento durante 10 minutos una cucharada de raíz de astrágalo seco y rallado en 2 tazas de agua. Cuela y sirve caliente o como bebida fría. Se aconseja tomar una por la mañana y otra por la noche. Continúa con nosotros ya que al final del video te traemos unas sencillas infusiones medicinales con astrágalo que puedes usar para tratar diferentes enfermedades. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. Astragalus, beneficios: mejora la salud cardíaca gracias a las saponinas que contiene en su raíz. El astrágalo ayuda a paliar los síntomas de cardiopatías, de la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco. Se ha demostrado que aumenta la tasa de supervivencia en las miocarditis agudas por infección del virus Coxsackie. El astrágalo alivia dolores de angina de pecho y previene el colapso de la arteria coronaria. Por lo tanto, el astrágalo facilita el trabajo del corazón al dilatar los vasos sanguíneos, lo que favorece el flujo sanguíneo y ayuda a desinflamar. Esta capacidad reguladora del flujo sanguíneo ayuda también a tratar la anemia mejorando la circulación. El astrágalo es un potente vasodilatador que fomenta el flujo sanguíneo, dejando que pase la sangre por las arterias parcialmente bloqueadas. Favorece el buen funcionamiento del riñón. El astrágalo reduce la presencia de proteínas o proteinuria en la orina, lo que indica una mejora en la función de este órgano. También reduce el riesgo de sufrir infecciones en las personas con insuficiencia renal. El astrágalo tiene un efecto diurético, por lo que sirve para depurar el sistema urinario. De esta forma es muy eficaz para tratar las infecciones del riñón, los problemas crónicos de la próstata y del tracto urinario. Igualmente resulta eficiente para combatir la retención de líquidos. Protege el hígado.
El astrágalo protege el hígado de los daños producidos por las drogas y medicamentos, por las sustancias químicas y por el alcohol. Refuerza el sistema inmune. Una de las propiedades del astrágalo que sin duda debemos conocer es la de ser un eficaz y potente inmunoestimulante. Esto se debe a los polisacáridos que el astrágalo contiene, que aumentan la producción de interferón, una proteína que impide la entrada de virus en el organismo. El astrágalo es capaz de aumentar el recuento de glóbulos blancos que pueden prevenir y reducir las infecciones por virus y bacterias, incluyendo las que producen resfriados y gripes. Combate problemas respiratorios. En la medicina tradicional, la infusión de astrágalo se recomienda a menudo para las personas que padecían enfermedades de pecho, tos y asma. Esta infusión tiene un efecto calmante y antiinflamatorio en los tejidos respiratorios. Controla la glucosa. Es la planta más recetada en China para controlar la diabetes de tipo 2, junto con el tratamiento y la dieta. Los estudios muestran que mejora el metabolismo de la glucosa y reduce sus niveles en sangre. En China se administran dosis de 40 a 60 gramos diarios para controlar la glucosa. El papel del astrágalo en el tratamiento del cáncer. La potencia de la raíz de astrágalo como planta antitumoral no se debe solo a su actividad inmunomoduladora. De manera directa es capaz de activar la muerte programada de la célula cancerosa y de bloquear el crecimiento de los vasos sanguíneos tumorales. Un metaanálisis que incluye la revisión de muchos estudios de investigación, en este caso sobre astrágalo combinado con quimioterapia en cáncer de pulmón, evidenció que mejoraba la eficacia de la quimioterapia y reducía su toxicidad. Además, se ha demostrado que esta planta ayuda a aliviar ciertos efectos de la quimio, como pueden ser las náuseas, los vómitos o el cansancio. En conclusión, podemos decir que el astrágalo puede acelerar la recuperación y mejorar el pronóstico de los pacientes de cáncer que han pasado por quimioterapia y radioterapia. Combate el envejecimiento de las células. El astrágalo combate el envejecimiento de las células y el estrés oxidativo de forma natural, generado por diferentes agresiones internas y externas, gracias a sus propiedades antioxidantes. El astrágalo se recomienda como tónico para los ancianos, protege las células del proceso de envejecimiento y puede disminuir otros efectos negativos de la edad. Refuerza la digestión, estimula el apetito y ayuda a mejorar el funcionamiento mental. El astrágalo se ha mostrado prometedor en la enfermedad de Alzheimer. Alivia los síntomas de la alergia. Un estudio encontró que el astrágalo puede ayudar a reducir los síntomas en personas que tienen rinitis alérgica o fiebre del heno. Ayuda a adelgazar. El astrágalo es de las plantas más buscadas por sus propiedades medicinales para reducir la grasa y bajar de peso rápidamente. Mejora la piel. Al mejorar el flujo sanguíneo y gracias a su composición, el astrágalo afecta directamente el ciclo celular, consiguiendo que las células se sanen y se reparen mucho más rápido. También mantiene la elastina de la piel sana, evitando su ruptura, lo que supone que la dermis mantenga su flexibilidad y firmeza. Es un estimulante. La raíz de astrágalo se utiliza en caso de fatiga, debilitamiento, pacientes convalecientes, enfermos crónicos y mujeres con depresión postparto. Otros beneficios del astrágalo. También es usado para tratar la otitis. El astrágalo tonifica el vaso, combate a los radicales libres, fortalece el intestino. Es muy efectivo para tratar la nefritis crónica, mejora la memoria, ayuda a tratar úlceras de estómago, acelera la cicatrización de heridas, se usa para el prolapso uterino, ayuda en el tratamiento de la hepatitis crónica y elimina los virus como el herpes tipo 1. Infusiones medicinales con astrágalo. Infusión con astrágalo para reforzar el sistema inmunológico. Se debe verter 20 gramos de raíz de astrágalo previamente lavado y picado y 10 gramos de canela en polvo en 3 tazas de agua y hierba por 10 minutos. Tapar y dejar refrescar, colar y tomar una taza al día. Infusión con astrágalo para depurar los riñones. Para la preparación se debe hervir 100 gramos de raíz de astrágalo en 3 tazas de agua y dejar que la mezcla repose al menos durante 5 minutos. Tomar 2 o 3 tazas de la infusión sin calentar cada día por una semana. Infusión con astrágalo para la retención de líquidos. Para esta preparación se coloca en una taza de agua una cucharada de raíz de astrágalo seco y una cucharada de hojas de perejil.
Luego, hervir por 5 minutos, retirar del fuego y dejar refrescar. Colar y tomar 2 tazas al día. Infusión con astrágalo para prevenir los resfriados. Se debe hervir en medio litro de agua 100 gramos de raíz de astrágalo por 10 minutos y dejar refrescar. Luego añadir un diente de ajo machacado y tomar a lo largo del día por una semana. Recomendaciones. Debido al estímulo que provoca sobre la inmunidad, el astrágalo no está recomendado en las personas que sufren trastornos autoinmunes como lupus, esclerosis múltiple o artritis reumatoide, a menos que el médico autorice su uso. Por la misma razón no se debe tomar astrágalo si por cualquier razón se está bajo tratamiento con inmunosupresores. Mujer en embarazo o periodo de lactancia debe evitar por completo el uso del astrágalo. Igualmente las mujeres no deben consumirlo durante la regla porque puede aumentar el sangrado. El astrágalo puede contribuir a la baja presión arterial, por lo tanto, está contraindicado para aquellas personas que sufren de hipotensión, pues pueden padecer de mareos, falta de concentración, náuseas, depresión y fatiga. El astrágalo es una planta que produce calentamiento, por lo que debe evitarse en las situaciones calientes, como fiebre o estados de agitación. La especie Astragalus membranaceus es la única que tiene usos medicinales. Las otras especies pueden ser tóxicas. Tampoco se recomienda extender el tratamiento con esta planta por más de 3 semanas. Antes de comenzar a utilizar el astrágalo como remedio casero, se debería consultar al médico para evitar contraindicaciones en la salud. Es muy eficaz esta planta medicinal, pero siempre hay que utilizarla bajo supervisión de un médico. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.